Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y un placer estar aquí. Voy a comenzar compartiendo, aquí está, la pantalla con mi presentación. Como bien me han presentado, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid y durante los últimos 10 años, 10-12 años, he dedicado mi labor investigadora al uso de nuevas tecnologías, concretamente tecnologías dentro del ámbito de la información, las comunicaciones y en los últimos años tecnologías IoT aplicadas al entorno clínico, es decir, siempre con pacientes reales, con pacientes en entornos ambulatorios o entornos hospitalarios. Cuando estamos hablando de un entorno ambulatorio, comienzan los problemas y es que tenemos pacientes que se mueven. Y si queremos monitorizar a estos pacientes, tenemos que hablar de tecnologías mHealth o tecnologías mobile health, donde vamos a aplicar lo que ya sabemos como es la monitorización mediante sensores, el uso de apps para el registro de nuevos datos y la computación en el cloud para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático, de machine learning o de inteligencia artificial que procesen esos datos. Dentro de este área, una de las líneas de bastante interés, tanto en la comunidad científica como en particular en mi caso, es la monitorización de crisis agudas de dolor. Y para ello, para comenzar hablando de este tema, voy a hablar primero de la medicina tradicional, la medicina que seguramente es la más conocida por todos nosotros. Ese tipo de medicina en el que cuando tenemos unos síntomas o cuando tenemos una enfermedad, vamos al médico, ya sea porque vamos físicamente a esa consulta médica o porque utilizamos una teleconsulta o una videoconsulta. En ese caso, consultamos con el médico estos síntomas que han aparecido. El médico hace un diagnóstico, es decir, pone nombre al origen de esos síntomas y nos da una receta con una medicina que viene a curar esa enfermedad o paliar esos síntomas que hemos sufrido. Bueno, eso es lo que conocemos como medicina P0, es decir, la medicina más básica. Y aunque nos resulte curioso, una medicina, es un acto médico muy antiguo y podríamos decir que incluso obsoleto. ¿Por qué? Porque es un acto obsoleto. Primero, porque es una medicina reactiva. Quiere decir, hasta que no sentimos ningún síntoma, no consultamos con el médico. Segundo, es una medicina en la que todo el esfuerzo médico, todo el esfuerzo terapéutico, mejor dicho, lo ponemos en el médico. Es decir, el paciente es un mero agente pasivo que simplemente sufre los síntomas y recibe el tratamiento. Bien, y además es una medicina en la que estamos haciendo un tratamiento o un diagnóstico basándonos exclusivamente en los hechos que han acontecido en este momento. Es decir, hoy tengo fiebre, trato esa fiebre. Como decimos, es una medicina, es el origen del acto médico, el origen de esa medicina terapéutica. La podemos comparar con una medicina mucho más actual, una medicina en la que entran en juego ya esas nuevas tecnologías y esta medicina P0 se transforma en una medicina P6. ¿De qué viene el nombre P6? Pues de las 6 Ps que anteceden a cada uno de las características, de los adjetivos de esta medicina. Lo primero, es una medicina que es participativa. ¿Qué quiere decir participativa? Que el paciente no es exclusivamente un paciente pasivo de la enfermedad, sino que va a poner de su parte, va a tener una actitud y una acción en la terapéutica, en el tratamiento, en mejorar esa dolencia. Es una medicina que, al contrario de una medicina reactiva, es una medicina preventiva. Es decir, no esperamos a tener unos síntomas para tratarlos, sino que nos adelantamos a esos síntomas, intentamos
prevenir, intentamos que no lleguen esos síntomas. Ponemos todas las vías para que estemos en un estatus saludable el mayor tiempo posible. Además, es una medicina predictiva. Quiere decir, no vamos a tomar o no vamos a seguir ese tratamiento solo cuando tengamos unos síntomas, sino que vamos a intentar adelantarnos a esos síntomas. ¿Por qué? Porque si nos adelantamos a esos síntomas nunca los tendremos y podremos evitar todos los efectos negativos de esos síntomas. Luego será una medicina predictiva, una medicina en la que intentaremos saber qué va a ocurrir en el futuro para adelantarnos a esos acontecimientos futuros. Además, será una medicina personalizada. Quiere decir que ya esa pastilla no es una pastilla genérica que vale para todos los sujetos que tengan esa misma enfermedad o esos mismos síntomas, sino que será una medicina específica con unas características personalizadas para ese paciente. Cuando decimos personalizado, puede ser que el tratamiento sea exclusivamente para ese paciente, como puede ser un tratamiento de inmunoterapia en terapia oncológica, en determinados cánceres, pero también puede ser un tratamiento personalizado en cuanto a la dosis, una dosis personalizada para ese paciente, o en cuanto a la pauta de tratamiento, repetir durante 8 días cada 3 horas. Bueno, pues es una pauta personalizada para ese paciente. ¿En base a qué personalizamos? Pues en base a conseguir el máximo beneficio. En lugar de dar una pauta genérica, vamos a intentar personalizarlo para que el beneficio sea máximo. Bien. Además, sería una medicina pública donde el acceso a estos recursos, a esta tecnología médica, no venga frenado por recursos económicos o por localización geográfica. Es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar, yo pueda tener acceso a esta medicina participativa, preventiva, predictiva y personalizada. Y finalmente, una medicina psicocognitiva, es decir, metemos adicionalmente al estatus físico, al estatus, digamos, biológico del paciente, metemos el estatus también psicocognitivo. En función de ese estatus anímico, ese estatus cognitivo del paciente, trataremos también la esfera de los síntomas, es decir, vemos esa esfera de una forma más global. Bueno, esto que estoy contando de esta medicina P6 nos puede sonar a veces como la medicina del futuro, pero realmente nos debiera sonar como la medicina del presente. Reunir las 6 Ps en cualquier práctica médica es muy complicado, es lo que intentamos. Sin embargo, sí que podemos tener ejemplos, ya os he adelantado uno, como la medicina personalizada en inmunoterapia, donde se hace una secuenciación genética de un tumor para saber cuál es la inmunoterapia específica que puede ser tratamiento de ese tumor. Una medicina participativa también la tenemos muchas veces, por ejemplo, cuando la pauta de tratamiento de una determinada dolencia es un estilo de vida sano, con mayor actividad, con menor consumo de alcohol o de grasas saturadas. Luego es el paciente el que tiene que realizar ese acto. Y una medicina pública, cuando tenemos una videoconsulta a través de una plataforma de teleconsulta con el médico, pues también estamos hablando de una medicina pública. Luego, esta medicina no es el futuro, es el presente, pero sí que es verdad que unir estas 6 Ps en el mismo estatus o en un mismo caso es mucho más complicado. ¿Qué necesitamos para alcanzar esta medicina P6? Bueno, pues se habla que ha sido gracias a la convergencia de varias tecnologías y conocimientos. Por un lado, la biología de sistemas, es decir, la biología sistémica en la que modelamos el cuerpo humano y las enfermedades que sufre como sistemas que se comunican, que incluso pueden ser descritos formalmente mediante una matemática. Bien. Además, la convergencia de
las tecnologías IoT o tecnologías TIC que nos permiten la monitorización ambulatoria de los pacientes, que nos permiten el acceso deslocalizado a cualquier conocimiento en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿bien? Y a la convergencia también de lo que de las técnicas de inteligencia artificial y las técnicas de aprendizaje automático que nos van a permitir tomar decisiones en base a esos datos que estamos recogiendo. Luego, la interacción de todas estas tecnologías junto con la biología de sistemas es la que está soportando el desarrollo de esta medicina P6 o una medicina que a veces se le llama medicina de precisión, mal llamado porque la medicina de precisión sería un término antiguo que venía a utilizarse en la medicina personalizada, que sería una única de esas 6 Ps de las que estamos comentando. Bueno, pues yo os vengo a hablar precisamente de este contexto, un contexto de medicina 6P en el que tenemos toda esta esfera del paciente y estamos intentando hacer una medicina preventiva, predictiva, personalizada, con acceso deslocalizado, integrando la esfera psicocognitiva y mediante una participación del paciente en el acto terapéutico. Como os decía, esta convergencia de tecnologías IoT, biología de sistemas, inteligencia artificial y recursos de monitorización ambulatoria, ya que no podemos pretender que todos los pacientes sean pacientes hospitalizados, sino que tendremos una población potencialmente sana, saludable, en la que querremos hacer una predicción de cuándo van a desarrollar esa enfermedad. Esta monitorización fundamentalmente se implementa por tecnologías wearable, tecnologías de monitorización ambulatoria, que van a recoger determinadas variables, fundamentalmente variables hemodinámicas, frecuencia cardíaca, temperatura, sudoración, etc., que vamos a poder utilizar para desarrollar esta medicina P6. Bien. Hablamos de uno de los elementos principales para dar cabida a esta medicina P6, que es la adquisición de datos. Adquisición de datos que, si tenemos lo que es un paciente enfermo, ese paciente enfermo, monitorizar datos es muy sencillo. Pero fijaros que una de las Ps de esta medicina P6 es la medicina preventiva, es decir, vamos a proporcionar terapéutica, vamos a proporcionar medicina a aquellas personas, a aquella población que todavía no ha desarrollado ninguna enfermedad, es decir, es una población sana. Luego, esta población sana es una población que trabaja, que va al gimnasio, que sale a correr, que va a un restaurante, que tiene una vida social, familiar, laboral plena. Y por tanto, en ese contexto social, laboral y familiar, tenemos que recoger datos que nos puedan dar una indicación de su estatus de salud. Para ello podemos utilizar tecnologías wearable, tecnologías que de una forma no invasiva, y eso es indispensable, es decir, se pueden monitorizar muchísimos datos en un paciente con técnicas invasivas. Una técnica invasiva puede ser aquella que tiene que penetrar en el cuerpo, que tiene que agujerear, que tiene que estar implantada. Esa es una técnica invasiva, pero también es invasivo una técnica que estigmatice. Es decir, nadie quiere ir por la calle con un casco que vaya recogiendo datos de electroencefalografía, porque la gente le va a mirar y porque le van a preguntar qué llevas ahí. Luego, invasivo también es estigmatizante. Bien, luego tenemos que utilizar técnicas de monitorización que sean ambulatorias, que se basen en baterías, que sean inalámbricas, para que transmitan esos datos, pero a la vez que sean no estigmatizantes, es decir, que puedan ser llevadas de una forma discreta, como un smartwatch, como un smart ring, como un brazalete, como un parche en el pecho que vaya recogido bajo la ropa, etc., etc. ¿Qué vamos a poder monitorizar bajo esas premisas? Bajo esas premisas de tener una tecnología no invasiva, no estigmatizante, ambulatoria, basada en batería y que además se comunique de forma inalámbrica. Pues fundamentalmente las 6-7 que os recojo aquí. Por un lado,
datos de frecuencia cardíaca o datos de ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca es un dato de ritmo, pero también la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un dato de ritmo. O el número de asistolias en la señal cardíaca es un dato de ritmo. Es decir, aquellos datos basados en el ritmo cardíaco. Bien, lo vamos a recoger fundamentalmente mediante mediante técnicas ópticas. Técnicas ópticas que recogen la curva de fotopletismografía, la curva de fotopletismografía, y a partir de ella podremos recuperar variables como la frecuencia cardíaca. También podremos recuperar mediante esas técnicas ópticas la saturación de oxígeno en sangre, el SpO2. Para ello normalmente se utilizan técnicas transmitivas o técnicas reflexivas ópticas que van a utilizar un diodo LED en el espectro rojo, un diodo LED en el espectro verde para la transmisión y la recepción, y mediante técnicas transmitivas y reflectivas podremos estimar esa saturación de oxígeno. Una variable hemodinámica que hasta hace bien poco era una variable invasiva era la presión sanguínea, el blood pressure. Esa presión sanguínea hasta hace muy poco había que recogerla mediante lo que se llamaban técnicas de Maquillo o técnicas que utilizan un CAF, es decir, que producían una presión en el miembro, normalmente en el brazo, para recoger esa variable. Claro, llevar algo en el brazo que cada cierto tiempo me comprime el brazo, pues es invasivo. No está penetrando, no está agujereando, pero sí que es invasivo porque es molesto para el paciente. Os digo que está hace poco porque se ha trabajado mucho en obtener estimaciones de esta presión arterial mediante la correlación que existe entre la curva de fotopletismografía y la de frecuencia cardíaca, es decir, las dos variables anteriores que os ponía aquí, frecuencia cardíaca y SpO2, existe una correlación y se puede estimar la presión sanguínea, pero más aún en los últimos 3 años aproximadamente han surgido tecnologías basadas en técnicas ópticas y también técnicas de machine learning que permiten estimar de forma directa esta presión sanguínea. Luego ya es una variable que podemos recoger de una forma no invasiva. Adicionalmente podemos tener la respuesta galvánica de la piel o la actividad electrodermal, EDA o GSR, respuesta galvánica o actividad electrodermal, que vienen a recoger un poco la conductividad eléctrica de la piel y por tanto la sudoración. Luego es un sensor resistivo que mediante la medida de caída de potencial que ocurre de una corriente de microamperios por la superficie de la piel, podemos medir esa sudoración en el punto de medida. Variable muy interesante esa sudoración, porque la sudoración viene mediada por el sistema nervioso parasimpático y de esa forma podemos tener una medida de actividad parasimpática del sistema nervioso. Medida de acelerometría, que no es una variable hemodinámica, pero sin embargo sí que nos da una estimación tanto de movimiento como de posición del sujeto. Podemos utilizar acelerómetros y giróscopos con 3 ejes que nos van a dar indicación de la posición en la que se encuentra el sujeto y de cuál es su nivel de actividad. Bien. Y finalmente, valores de temperatura superficial, temperatura de la piel superficial en el punto de nuevo de medida. Luego, más o menos, este es el conjunto de variables con el que vamos a poder jugar si hablamos de monitorización ambulatoria con un wearable. Cualquier otro tipo de medida que queramos obtener tendrá que ser o derivada de estas. Puede ser, como os comentaba antes, la presión sanguínea, que es una variable que tiene cierta correlación con la frecuencia y la saturación de oxígeno. Tendrá que ser correlada o derivada a partir de estas, o tendrá que ser una transformación de estas, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o el número de asistolias, ¿bien? Es decir, derivada a partir de estas. Pero hablar de otras variables, normalmente nos vamos a meter en variables que ya van a ser estigmatizantes o van a ser variables que no se van a poder registrar de forma continua y ambulatoria.
Bien, dentro del espectro del interés de la medicina P6 está fundamentalmente el ámbito de las enfermedades crónicas. ¿Por qué el de las enfermedades crónicas? Bueno, pues porque como su nombre indica, una enfermedad crónica no es aquella que sufrimos una única vez, un evento, que se trata y que desaparece, sino que acompaña al sujeto durante un largo periodo de su vida. Eso quiere decir que durante ese largo periodo de la vida no podemos obligar a que el paciente pues, esté hospitalizado permanentemente o que tenga visitas permanentes o recurrentes a los servicios sanitarios, sino que tenemos que meterlo en ese contexto de una medicina P6 en la que podamos hacer una monitorización ambulatoria, en que podamos hacer una prevención del empeoramiento de su condición o de su enfermedad, en el que podamos hacer una predicción de cuándo puede haber un síntoma o una crisis en su enfermedad. Cuando hablamos de una enfermedad crónica, pues son aquellas que duran más allá de un año. Es decir, es una enfermedad que tiene una duración superior a un año y que requiere de cuidados médicos continuos o que restringe la vida diaria, es decir, restringe las actividades que podemos hacer en nuestra vida diaria. Podemos hablar de muchísimas enfermedades crónicas, tanto en el sector cardiovascular, en el ámbito neurológico, también en el ámbito metabólico. Por ejemplo, el cáncer es considerado una enfermedad crónica, las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser una demencia, como puede ser Alzheimer, los efectos posteriores a un ictus, también es una enfermedad crónica, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades renales, también son aquellas que consideramos dentro del ámbito de enfermedades crónicas. ¿Y por qué este interés en las enfermedades crónicas? Primero por la necesidad que tenemos de manejar a este tipo de pacientes en el que no podemos hospitalizarles durante 2 años para prevenir todo lo que pueda ocurrir, para mejorar sus síntomas, para predecir cuándo va a tener un empeoramiento, sino que tenemos que permitir que hagan su día a día, ¿bien? Y luego por el volumen de población mundial que sufre esas enfermedades crónicas y el enorme impacto tanto económico como sociosanitario que tienen, ¿no? Si hablamos de muertes debidas a enfermedades crónicas, estas representan 1 de cada 3, es decir, 1 de cada 3 enfermedades de muertes a nivel mundial, eso es más de 900.000 muertes en Estados Unidos anuales, estos datos son solo para Estados Unidos, corresponden a enfermedades crónicas. Además, solo en Estados Unidos el gasto en el sistema sanitario en pacientes con enfermedades crónicas es alrededor de los 200 billones de dólares. ¿Bien? Y además las enfermedades crónicas tienen un elevado impacto, es decir, un elevado coste secundario por la pérdida de productividad. Pérdida de productividad de los pacientes que viene dado primero por muertes prematuras debido a estas enfermedades crónicas, pero también debido al absentismo laboral. Absentismo laboral y bajas laborales que sufren estos pacientes debido a su condición crónica, a los síntomas que perduran en el tiempo y que van a producir un impacto, un coste secundario, no es el coste directo del manejo del paciente, pero que viene dado por este absentismo y por esta pérdida de puestos de trabajo. Luego tiene un impacto ya no solo sociosanitario, sino además económico, en arcas públicas o en arcas privadas, cuando estamos hablando de sanidad privada, que es necesario manejar. De ahí el interés de introducirlo en ese saco de objeto de esa medicina P6 más evolucionada en la que podamos tratarlos con mayor cuidado. Y dentro de estas enfermedades crónicas, uno de los síntomas que más se repite, que más aparece, es el dolor. ¿Bien? ¿Qué es el dolor? Bueno, pues el dolor es una sensación muy incómoda, unpleasant, muy desagradable, que tiene un impacto sensorial, es decir, lo notamos a nivel
nivel sensorial, pero también tiene una experiencia emocional, es decir, el dolor nos hace encontrarnos mal emocionalmente, que se asocia habitualmente con el daño en un tejido, cuando tenemos un golpe, por ejemplo, ¿no? una caída, o que podemos describirlo en términos de ese daño en el tejido. Es decir, si a mí me duele la espalda, porque me duele, porque hoy me he levantado con dolor de espalda, no es debido a un daño en el tejido, pero yo puedo describirlo como si me hubiesen dado una patada aquí en la parte de abajo de la espalda. O si me duele la cabeza, yo me aprieto la cabeza porque es como si me hubiesen dado un golpe en la cabeza. No hay un daño tisular, no hay un daño del tejido, pero podemos describirlo de esa forma. Lo que está claro es que el dolor lo hemos sentido todos alguna vez en nuestra vida. Pero en las enfermedades crónicas, ese dolor puede ser un síntoma que acompaña a la enfermedad de forma crónica. Luego nos vamos a encontrar con enfermedades en las que uno de los principales síntomas de la enfermedad, aunque no sea el que describe toda la enfermedad, es el dolor. Y ese dolor se siente de forma crónica a lo largo del tiempo y el paciente tiene reducida su capacidad tanto laboral como emocional como social debido a este dolor. ¿Qué características tiene el dolor? Bueno, pues el dolor, lo primero que tenemos que saber es que siempre es subjetivo. Claro, cada uno siente el dolor de una forma y el umbral de dolor es muy diferente para unos o para otros. Y esto es un problema. Y eso es un problema tanto a la hora de evaluar si ese dolor es mucho o poco, si requiere de mayor tratamiento o menor tratamiento. Luego es complicado para hacer una personalización del tratamiento porque es subjetivo, porque no podemos ponerle un número fácilmente. Bien. Y el médico siempre tiene que fiarse del autodiagnóstico que hace el paciente. Es decir, si el paciente dice que le duele mucho, hay que entender que le duele mucho, aunque ese mucho sea poco para otra persona. Y eso es complejo. Es complejo cuando estamos hablando de un elemento que es subjetivo. Y cuando estamos hablando de un elemento subjetivo en un ámbito como es la ingeniería, aunque sea la ingeniería aplicada a la medicina, pues es complicado, porque cómo metemos esa subjetividad dentro de una ecuación o dentro de un modelo de aprendizaje automático de inteligencia artificial. Es complicado. Luego, una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer dentro de toda esta historia que os voy a contar es intentar objetivar el dolor, hacerlo objetivo, aunque sea una percepción subjetiva del paciente. Podemos distinguir dos tipos de dolor principalmente, aunque veis bastante rápido. Uno es el dolor agudo. El dolor agudo es el que tiene una causa muy clara y además, si eliminamos esa causa, el dolor desaparece, se cura. Me he caído, se me ha roto un hueso, arreglamos el hueso, deja de doler. Bien, eso es un dolor agudo. Tiene unos signos muy observables, que suelen ser un incremento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la tensión arterial y además hay unos síntomas, unos signos no verbales, como es un rictus de dolor, es decir, una expresión, una tensión facial y unas expresiones y unos músculos tensos, tanto periféricos, que nos indican que ha sufrido dolor, es decir, nosotros vemos una persona que se ha caído y sabemos que se ha hecho daño instantáneamente, ¿no? Luego esas son las características de este dolor agudo. Y luego tenemos el dolor crónico. Ese dolor crónico es aquel que es persistente, que dura a lo largo del tiempo, que es recurrente, a veces es más alto, a veces es más bajo, a veces lo percibimos más y me inhabilita más, otras veces me inhabilita menos, pero siempre tengo una percepción de dolor a lo largo del tiempo. Ayer me dolía poco, hoy me duele mucho, mañana no sé cuánto me va a doler, ¿bien? Va a disminuir nuestra calidad de vida. O sea, el paciente que tiene un dolor crónico, su vida está muy afectada y tiene que dejar de ir a trabajar algunos días porque se encuentra mal, tiene más riñas en el ámbito familiar, con su pareja, con sus hijos, ¿bien? Y aunque no hay
este rictus facial, no hay estos músculos tensos, porque al final el paciente casi se acostumbra a sentirse mal, sí que hay un impacto en la esfera psicoafectiva y psicoemocional, es decir, hay incremento de ansiedad, hay mayor depresión, incluso aumenta el ratio de divorcios en aquellas parejas en las que hay uno de los miembros con un dolor crónico. Luego es otra esfera del dolor que, como vemos, perdura en el tiempo y por tanto es bastante agresiva para el paciente. Bien. Dentro de la multitud de enfermedades que que cursan con dolor, es decir, que uno de sus síntomas es el dolor, nos vamos a centrar en aquellas que cursan con dolor crónico, porque estamos dentro de la esfera de las enfermedades crónicas y porque además creo que justificado el impacto que tiene en estos pacientes. Y uno de ellos es la migraña. La migraña es una enfermedad que también se considera crónica, ya que normalmente la edad de padecer la migraña está entre los 18, 20 años hasta los 55, es decir, son más de 30 años de tu vida sufriendo una enfermedad en la que el principal síntoma de esta enfermedad es un terrible dolor de cabeza. Bien. Dentro de la migraña, además, podemos decir que hay una prevalencia tremenda a nivel global. Aproximadamente un 15% de la población sufre migraña o ha sufrido migraña en algún momento o va a sufrir migraña en algún momento. Eso quiere decir que en un 25% de los hogares, al menos uno de los miembros sufre migraña. Es decir, estamos hablando de una prevalencia muy alta. Esta prevalencia es mayor en mujeres, aproximadamente un 66%, frente al 33% de varones que sufren migraña. Para que os hagáis una idea del número, estamos hablando que en Estados Unidos son 36 millones de personas que sufren migraña. Y además, quien haya sufrido migraña puede saber que es algo más que un dolor de cabeza. Los que no lo sufrimos, pues decimos, hoy me duele la cabeza, ya está, me duele la cabeza, yo voy a trabajar, sigo haciendo mi vida diaria, sigo un poco más incómodo. Pero aquel que sufre migraña, cuando tiene una crisis de migraña, no puede trabajar, no puede ir a buscar a sus hijos al colegio, incluso no va a querer ni tener una conversación, se queda completamente anulado. Tanto es así como que en muchos casos hay que ir a las urgencias hospitalarias porque el tratamiento ambulatorio, el tratamiento farmacológico en casa no funciona y hay que utilizar otro tipo de tratamiento. Si miramos un ratio de cuántos pacientes con migraña tienen que ir al hospital porque el dolor es insoportable, pues vemos que en Estados Unidos cada 10 segundos hay una persona que tiene que ir a urgencias por una migraña, por el dolor que está sufriendo. Bueno, pues ya sabemos que es algo más que un dolor de cabeza y que nos interesa trabajar con ese tipo de pacientes para intentar hacer que su calidad de vida sea mayor. Nosotros venimos trabajando muchos años con pacientes que sufren migraña y sobre todo para gente como yo que nunca la hemos sufrido, nunca hemos sufrido una migraña, el mensaje personal, el mensaje humano es muy duro, el de estas personas, ¿no? que te llegan a decir, bueno, pues yo es que me fui de vacaciones, el segundo día tuve una migraña y arruiné las vacaciones de toda mi familia, ¿no? Porque pues yo me tuve que encerrar, lo pasé fatal, he estado llorando o no puedo ir a trabajar, no puedo explicar por qué solo por un dolor de cabeza no voy a trabajar. La gente no lo entiende y sin embargo lo paso muy mal. Es decir, hay un componente humano que es bastante fuerte y aunque estamos hablando de una enfermedad que no es mortal, de la que la gente no va a morir, la gente no muere de migraña, sí que es una enfermedad que reduce mucho la calidad de vida de los pacientes. Se ve impactado tremendamente y se ve impactado laboralmente, socialmente y emocionalmente, porque pues el dolor es muy fuerte y el dolor es muy permanente en el tiempo. Bueno, pues debido a este contexto de este paciente con migrañas, hace unos años ya decidimos aplicar las esas tecnologías IoT que nosotros desarrollamos, donde aplicamos técnicas de inteligencia artificial, utilización ambulatoria,
para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Desarrollamos un sistema, un entorno que nosotros llamamos una visión 360 del paciente con migraña, en la que recogemos datos mediante estos wearables, recogemos datos hemodinámicos, de frecuencia, temperatura, saturación, de forma ambulatoria, de forma no intrusiva de estos pacientes. Además, acompañamos a los pacientes con una app, ya no solo para la recogida de datos, sino también pues, para darles consejos, para darle tips de prevención, esa P de prevención de la migraña. Evita esto porque te va a desencadenar una migraña, lo que se llama un trigger en algunos pacientes que existen, que tienen esta migraña. Les enseñamos a conocer su enfermedad, a buscar ciclos y además hacemos predicción, ¿sí? Desarrollamos algoritmos de inteligencia artificial que predicen cuándo un paciente va a tener una migraña. Somos capaces de predecir un 75% de las migrañas de una persona. Quiere decir que si una persona, paciente migrañoso crónico, puede tener del orden de 4 o 5 migrañas al mes, bueno, pues 6 de cada 8 se las vamos a predecir. Le vamos a decir, vas a tener una migraña en 20 minutos. ¿Y para qué sirve esa predicción? Bueno, pues sirve primero porque si yo adelanto la toma de una medicación para el dolor, antes de que éste llegue, no lo voy a sufrir. Estoy utilizando una medicación que inhibe la respuesta somática, sensorial del dolor. Si la tomo antes, cuando el dolor llegue, yo ya tengo unos niveles plasmáticos de esta medicación y evito ese dolor. Pero no solo para eso, sirve también para saber que si voy a tener una migraña, no voy a conducir porque a lo mejor lo paso muy mal. O si voy a tener una migraña y tengo una reunión, la voy a cancelar, porque a lo mejor no puedo tener la reunión o no puedo ir a recoger a mis hijos al colegio, ¿no? Entonces, es para que el paciente vea que tiene el control de su vida, recupere el control de su vida. Toda esta tecnología nosotros la hemos desarrollado con neurólogos, obviamente, que son los que conocen todo el ámbito de la migraña, dentro de estudios clínicos con más de 80 pacientes. Bueno, pues lo hemos protegido intelectualmente, incluso hemos desarrollado una startup que comercializa esta tecnología. Pero bueno, yo no vengo a hablar exactamente de esto, pero ese es el contexto en el que se incluye todo este proyecto, que es el de monitorización de estos pacientes con migraña. Y como hablaba, como os decía, lo que yo me voy a centrar ahora mismo es en objetivar ese dolor, en cómo esa percepción subjetiva del paciente la podemos hacer objetiva, la podemos traducir en un número, o mejor en este caso, en una curva, que me va a servir para mejorar la predicción, para conocer al paciente y hacer una terapia personalizada y dirigida, para clusterizar, categorizar a los pacientes en diferentes tipos y poder hacer un diagnóstico certero y preventivo. Es decir, para proporcionar una medicina P6 gracias a que esta percepción subjetiva, como es el dolor, la hago objetiva. ¿Cómo se suele objetivar el dolor? ¿Cómo se trabaja en la práctica clínica? Pues se suele trabajar con escalas. Escalas en las que se le dice al paciente, ¿cuánto te ha dolido ayer de 0 a 10? Pues me dolió 7, por ejemplo. ¿Qué significa 7? Pues que le dolió más de 5 y menos de 8. Eso es lo que significa. Eso es una escala numérica. También hay escalas visuales en las que pues antes una imagen, unas caritas felices o tristes, del verde al rojo, yo puedo identificar cómo me siento en base a mi dolor, en base a esas caras, en base a esos gestos. Es una escala de analogía visual, una escala VAS. Bien, esas escalas tienen un problema. Primero, que están limitadas, es decir, van de 0 a 10 y ya está. Entonces, el paciente, yo no le puedo preguntar en tiempo real cuánto le duele en base a una escala, porque si le pregunto ahora, ¿cuánto te duele? 10. Muchísimo, vale. Un minuto más tarde, ¿cuánto te duele? Y resulta que le duele más que antes, ya no me puede decir más. Luego son escalas que están limitadas, que son bounded, tienen un límite superior, entonces yo no puedo utilizarlo para una monitorización en tiempo real. Eso es lo primero, ¿no? Y luego lo segundo es que pues, el manejo de esa escala dentro de un ámbito no clínico, de un ámbito numérico, es más complicado, ¿no? Luego nosotros hace tiempo, cuando empezamos a intentar objetivar el dolor,
lo que vimos es que podíamos modelarlo mediante dos curvas semigaussianas, como tenemos aquí en la imagen. Nosotros recogíamos puntos de dolor del paciente que nos indicaba cuánto dolía, y vimos que podíamos modelarlo como dos curvas semigaussianas, curva semigaussiana creciente y curva semigaussiana decreciente. Claro, tiene sentido, porque normalmente yo tengo una percepción baja del dolor, va creciendo, alcanza un máximo y luego decrece esa curva de dolor. Bien, tenía sentido, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no todos los pacientes lo sufrían igual, es decir, que habíamos generalizado mucho en la curva de dolor. Y nos planteamos si podíamos ver, si podíamos objetivar cómo siente cada paciente su propio dolor, si lo podemos hacer objetivo, si podemos utilizar esta información para separar grupos de pacientes, los que lo sienten de una forma, los que lo perciben de otra, los que lo perciben de otra forma totalmente diferente, y si podemos utilizar esta información para mejorar nuestras predicciones de dolor de migraña o nuestra prevención del paciente con migraña. Y así hicimos. Entonces desarrollamos una tecnología mHealth como la que os habíamos enseñado, os había mostrado antes, es decir, un wearable, una app, una modificación de seguimiento mediante tecnologías cloud. Todos los datos se suben a la cloud, los vemos en tiempo real y podemos desarrollar técnicas de inteligencia artificial, y les proporcionamos un mecanismo para que nos informasen del dolor que sentían esos pacientes de migraña. ¿Y cómo les dimos? Una escala no limitada, es decir, una imagen como esta en la que tienen un más y un menos. Cuando ellos quieren, si sienten que ahora les duele más, le dan al más. Si les vuelve a sentir, si un minuto más tarde vuelven a sentir que les duele más, vuelven a dar al más. Si ahora 2 minutos más tarde resulta que les duele menos, le dan al menos. Es decir, ellos van dando este valor hacia arriba y hacia abajo del dolor. Luego obtenemos curvas de este estilo, curvas que crecen y crecen, y fijaros que alcanzan valores que en cada paciente va a ser diferente. Un valor de 14, un valor de 30, en función de la percepción subjetiva de cada uno de esos pacientes. Les dábamos este mecanismo para recoger el dolor, y cuando ya finalizaba el dolor, cuando desaparecía la crisis de migraña, que puede durar hasta varios días, finalmente les pasábamos esa escala VAS, esa escala de las caritas, para que ahora viésemos si toda esa curva de dolor había sido más dolor que la crisis anterior o menos dolor que la crisis anterior. Luego les dábamos una curva objetiva, en este caso esa escala VAS, ¿bien? Y utilizábamos para correlar y normalizar ambos métodos. Vale. Y ahora comenzaba nuestro preprocesado de datos. ¿Qué hacemos con el preprocesado de datos? Pues cogemos todas esas migrañas y lo primero que vamos a hacer es eliminar aquellos falsos eventos que no han sido migrañas. Pues, por ejemplo, un dolor que ha durado menos de una hora, eso no es una migraña, ¿no? O aquellos puntos que me ha dado el paciente varias veces al más en menos de un minuto. Eso también es un outlier, ¿no? Entonces hacíamos un preprocesamiento de todos esos datos. Partimos de un estudio clínico en el que habíamos recogido 464 migrañas en 56 pacientes y finalizamos después de todo este preprocesamiento con 345 migrañas de 51 pacientes. Descartamos 5 pacientes que no lo habían hecho muy bien y descartamos unas 100 migrañas que no eran tales, que no eran migrañas o que no estaban completas en cuanto a los datos. Para hacer todo este preprocesamiento, pues utilizamos Python, utilizamos sklearn, scikit-learn de Python también, utilizamos SciPy y Weka para hacer todo este preprocesamiento. Y aquí comenzaba nuestra metodología para generar esta curva objetiva de dolor que nos permita separar a los pacientes. Metodología que lo iré describiendo rápidamente, pero que viene a ser: monitorizo esos datos. De ahí, de esos datos, voy a generar características. Voy a hacer una feature generation, ¿vale? Características de esas curvas de dolor. Voy a eliminar outliers, luego voy a hacer una selección de características no supervisada, porque no sé cuáles son las etiquetas de mi dolor, y luego voy a intentar generar una curva que se asemeje a ese dolor. Una curva que ya no sean dos semigaussianas, sino la que salga. ¿Vale? Y una vez que tenga esas curvas, voy a ver si los pacientes se clasifican según esas curvas. Es decir, si hay unos pacientes que sienten el dolor de una forma, los que lo sienten de otra, los que lo sienten de otra. Bueno, pues así empezamos. Entonces, lo primero que hacemos es coger esos puntos de dolor que teníamos registrados y lo que vamos a hacer es calcular unas características que lo describan, es decir, unas métricas que en lugar de utilizar una curva me permitan trazar la curva pero con menor número de métricas. Y esas curvas son, pues por ejemplo, la pendiente de esta recta,
el valor máximo que ha alcanzado el dolor, que se llama ACME, en terminología clínica. Vamos a la pendiente de descenso, el área de todo este triángulo, el tiempo en el que el dolor ha estado a más del 50%, el tiempo en el que el dolor ha estado a más del 90%, es decir, una serie de características que me permiten describir esta curva con un conjunto discreto de variables. Bien. O utilizamos también variables relacionadas con la intensidad, features, características relacionadas con la intensidad. Por ejemplo, la energía completa de esa curva de dolor o la potencia de esta curva de dolor. Bien, una vez que hemos recogido todas esas features, lo que vamos a ver es, vamos a descartar outliers, aquellos puntos que están fuera de la estadística normal, ¿no? Para eso, si yo lo veo en un ploteado de la frecuencia de esas variables, por ejemplo, la variable ACME, que da ese valor máximo de intensidad, pues veo que hay una media que más o menos va a estar por aquí y luego unos puntos que se separan en más de 3 veces la varianza. Para eliminar esos outliers de una forma más metodológica, lo que utilizamos es una estandarización en Z-score. ¿Vale? Entonces, la estandarización en Z-score, más o menos, una vez que la he calculado, me dice que aquellos puntos que están alejados más de 3 sigma, más de 3 veces la varianza de la media, los puedo descartar porque son outliers. Bueno, pues descartamos esos puntos que hemos recogido que son outliers. Bien. Y ahora, de todas las variables que yo he utilizado para describir la curva de dolor, la que os decía antes, el tiempo de subida, el tiempo de bajada de la curva, la pendiente de subida, pendiente de bajada, la duración de la curva, duración a más del 50%, duración a más del 90%, etc, etc. Vamos a ver si puedo descartar alguna de esas variables que yo me he inventado, que son variables para describir esa curva. Y para eso, como son poquitas, puedo hacer un análisis de Pearson, de correlación. Entonces, si yo hago ese análisis de Pearson de correlación, por ejemplo, veo que la variable potencia está muy correlada con la variable energía, con la variable área y con la variable duración, de una correlación que es casi de un 90%. Bueno, pues descarto la variable potencia porque es muy correlada, luego no me sirve para nada. Lo mismo me pasa, pues, por ejemplo, con la variable área. Como veis, la variable área está muy correlada con la variable duración y con la variable duración a mayor del 90%. Bueno, pues descarto la variable área y así hago con todas aquellas que están muy correladas. Con análisis de Pearson las voy eliminando y he pasado de estas, creo que eran 11 variables iniciales, las he dejado en 7 variables. Lo he reducido bastante. Bien, ahora que ya tengo esas 7 variables, ahora lo que voy a ver es todas las curvas de dolor que tengo, si puedo hacer un clustering de esas curvas de dolor, si puedo clasificarlas en grupos. Para hacer un clustering hemos utilizado múltiples algoritmos, pero me voy a basar en los resultados de uno que es un algoritmo de Cummings. Bien, el algoritmo de Cummings es un método no supervisado que yo voy a utilizar, voy a intentar clusterizar en 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9 clústeres. Yo no sé cuántas curvas de dolor diferentes hay, cuántos tipos de dolor. Voy a probar desde 2 hasta 9. Y ahora, ¿cómo puedo saber si son 2 o si son 9? Pues tengo que utilizar una métrica que me diga si el número de clústeres óptimo es 2, es 3 o es 4. Bien, para eso utilizamos dos tipos de métricas que están relacionadas. Una es la métrica WCSS, que es una métrica de cohesión de clústeres, y una métrica de codo, que me va a indicar más o menos el número óptimo de clústeres que hay después de hacer ese cambio. Es decir, estoy intentando ver cuántos tipos de curvas diferentes de dolor hay utilizando técnicas de clustering. Bien. Y una vez que haya hecho ese clustering, voy a intentar asemejarlo, la curva de dolor, a una curva tipo, a una curva muy sencilla, en la que la voy a trazar solo con 3 rectas. Bien, voy a coger una curva de dolor con 3 rectas y voy a intentar asemejarla a esta curva tipo. Bueno, pues aquí tengo los resultados del clustering. Entonces, como veis, si digo que el número de K, perdón, es 2, pues se me distribuyen todas las curvas de dolor, el 68% en un clúster y el 32% en otro clúster. Si me voy a 3, se me distribuyen así. Cuando voy en más de 5, hay clústeres que apenas tienen curvas de dolor. Luego esto ya me dice que no hay ni 6, ni 7, ni 8, ni 9 clústeres, que el resultado está entre 4 y 5. Bien.
Si somos más precisos a la hora de ver estos datos, vemos que el número óptimo está en 4. Es decir, hay 4 tipos de curvas de dolor en los datos que nosotros hemos observado, obviamente, y se distribuyen de esta forma, esos 4 tipos de dolor. Bien. Puedo ver además cuáles son las características de estos 4 clústeres y decir, es que el clúster 0 es aquel que tiene más o menos una pendiente de acme media, que tiene un acme muy alto y que tiene una energía muy baja. Es decir, puedo ponerle adjetivos a cada uno de esos clústeres. ¿Para qué le pongo adjetivos en cuanto a esas variables? Para que luego los neurólogos me digan, ah, es que eso es un tipo de dolor que se llama el que sea, para ponerle nombre. Luego, una vez que tenemos esos 4 clústeres, vemos cómo son las variables de esos clústeres para ponerles nombre, para categorizarlos. Bien, y luego lo que voy a ver es para cada uno de esos 4 clústeres que hemos visto, las curvas de dolor, cómo es la curva media de todos esos 4 clústeres. Y fijaros que las curvas medias son bastante diferentes. Este es un dolor, fijaros, que es muy continuado en el tiempo, pero muy poquito intenso, mientras que este es un dolor muy intenso, pero que disminuye rápidamente. Y este es un dolor poco intenso, que también disminuye rápidamente. Es decir, son dolores diferentes y habrá pacientes que sientan este dolor, pacientes que sientan este o que sientan a veces este y a veces este. Podremos encontrarlo todo. Pero ya vemos que hay 4 percepciones de dolor diferentes. ¿Bien? Bien, una vez que ya sabemos que hay 4 tipos de dolor, ahora quiero saber si soy capaz de distinguir un dolor y llevarlo a ese clúster, es decir, de ponerle la etiqueta. Si cuando yo veo un dolor, veo con mis variables que estoy midiendo con mi wearable, puedo ponerle la etiqueta de este es un dolor de clúster 1 o de clúster 2, puedo ponerle nombre. Para eso utilizamos varios algoritmos de clasificación y vimos que con un algoritmo logístico, LMT, podemos alcanzar un 99% de precisión con las variables que recogemos con el wearable, decir, este es un dolor de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4. Es decir, ya podemos ponerle la etiqueta de qué tipo de dolor es gracias a los datos que recogemos con el wearable. Bien, y ahora lo que quiero ver es, de todos los pacientes que yo había visto, que recordáis que eran 56, me parece, todos los pacientes que habíamos visto, ¿cómo se distribuye el dolor que sienten? Bueno, pues fijaros, los 4 tipos de dolor ya les hemos puesto nombre. No, más bien se lo pusieron los neurólogos, ¿no? Entonces, esto es un dolor, el tipo, el clúster 0, que es un dolor medio, de intensidad media. El tipo 2, el tipo 1, perdón, es un dolor abrupto, es decir, que rápidamente aparece y luego desaparece. El tipo 2 es un dolor de larga duración y el tipo 3 es un dolor de baja intensidad. Y lo que vemos es que, por ejemplo, los pacientes de tipo A, vamos a ver que hay 5 tipos de pacientes. El paciente de tipo A es aquel que casi siempre tiene un dolor de intensidad media. El 87% de las veces tiene un dolor de intensidad media. El paciente de tipo C, me voy a C, luego vuelvo al B. El paciente de tipo C es un dolor que es un paciente que casi siempre tiene un dolor de tipo abrupto. Bien, el paciente de tipo D es aquel que casi siempre tiene un dolor de larga duración. El paciente de tipo E es aquel que casi siempre tiene un dolor de baja intensidad. Y luego están los pacientes de tipo B, que son aquellos que tienen una mezcla de dolores. Es decir, a veces tienen dolor de intensidad media, otras veces tienen dolores de baja intensidad, van teniendo percepciones diferentes. Pero puedo ver que los pacientes son diferentes en cuanto al dolor que sienten. Los puedo clasificar. ¿Bien? ¿Qué conclusiones obtengo de todo esto? Bueno, pues que hemos desarrollado una tecnología que podemos hablar que es una cluster then classify. Es decir, primero clusteriza los dolores y luego clasificas estos dolores para clasificar a los pacientes dentro de los tipos de curva de dolor. Bien. Hemos visto también que no existe una única curva de dolor, no existe una única percepción del dolor, sino que, por lo menos en los pacientes con migraña, podemos hablar de 4 percepciones diferentes del dolor. Es decir, hemos objetivado cómo un paciente percibe el dolor. Bien, más aún, hemos visto que podemos clasificar a los pacientes en base a su percepción del dolor, es decir, que fulanito, por llamarse fulanito, siempre va a tener una migraña de dolor con un dolor de tipo A.
Mientras que menganito, por llamarse menganito, siempre va a tener una migraña con características de tipo B. Y luego habrá otros que van mezclando. Pero podemos decir, podemos clasificar a los pacientes en función de cómo perciben ellos el dolor. Y ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, pues me sirve porque acabo de objetivar el dolor. Luego, si yo sé cómo es la percepción del dolor de un paciente, es mucho más fácil que pueda predecirla. Es mucho más fácil que pueda prevenirla, porque en cuanto vea que se empieza a dibujar esa curva, sé que está percibiendo el dolor y que va a alcanzar el acme, es decir, el máximo, en un instante, en un tiempo que yo puedo evaluar, que puedo predecir y puedo adelantarme a esa experiencia de dolor y puedo facilitar su calidad de vida impidiendo que llegue a ese valor máximo de dolor. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna duda que pueda solucionar ahora, pues encantado.